Lorenzo había llegado al remoto castillo enclavado en los Apeninos italianos con la firme intención de cumplir una misión que parecía sacada de un relato antiguo: catalogar la colección olvidada de arte que yacía abandonada en ese lugar, consumida por la humedad y el polvo del olvido. Las paredes de piedra, cubiertas por hiedra que trepaba sin control, guardaban secretos que parecían susurrar en el viento helado que atravesaba los corredores vacíos. Mientras caminaba con paso medido por los salones desiertos, su mirada se posó en una sala en particular donde, entre telas cubiertas de polvo y muebles rotos, descansaba un retrato. No era un cuadro cualquiera. La pintura representaba a una mujer joven, cuya belleza era perturbadora por la intensidad de sus ojos. A diferencia del resto de las obras, que habían perdido el brillo del tiempo, aquel retrato parecía latir con vida propia. La inscripción sobre una pequeña placa oxidada decía: «La dama de los ojos vacíos, 1742». Lorenzo se sintió atraído de inmediato. La curiosidad, ese motor de tantos descubrimientos, lo impulsó a sentarse frente a la imagen, contemplándola durante minutos que se estiraban como horas. Había algo en esos ojos, un vacío inquietante que no podía apartar, como si la mujer estuviera mirando desde un abismo sin fin, tratando de comunicar un mensaje que solo él podía entender. Decidió que debía saber más. Sin embargo, los archivos físicos del castillo eran escasos, dañados y dispersos. Fue entonces cuando recurrió a su otro recurso: la Deep Web, un oscuro océano digital donde se ocultaban secretos, documentos perdidos y rumores olvidados que la superficie nunca permitiría. Sabía que muchos investigadores la temían, pero también que era un recurso invaluable para quienes buscaban la verdad más allá de la censura. A través de sus conexiones y foros encriptados, Lorenzo encontró pistas sobre aquel pintor obsesionado con su esposa, un artista del siglo XVIII, que había desaparecido misteriosamente poco después de terminar aquel retrato. Las leyendas decían que la mujer había muerto en circunstancias oscuras mientras posaba, y que el pintor, desesperado, había recurrido a rituales prohibidos para conservar su belleza para siempre. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas del castillo y el viento susurraba entre las ruinas, Lorenzo sintió por primera vez el peso de la mirada de la dama clavada en él. Pero no solo eso. Entre los murmullos del silencio, un susurro casi imperceptible comenzó a llegar desde el lienzo, un llamado que penetraba en sus sueños y sus pensamientos. En su mente, imágenes borrosas de paisajes góticos se entrelazaban con la figura de la mujer. Ruinas cubiertas de niebla, árboles retorcidos y un castillo en ruinas al borde de un abismo profundo. Cada noche, los sueños se hacían más vívidos, y la dama parecía acercarse, invitándolo a cruzar el umbral hacia ese mundo oscuro y silencioso. Pero la investigación no se detuvo ahí. Lorenzo encontró un diario digital en un rincón oculto de la Deep Web, un archivo cifrado que contenía fragmentos del diario personal del pintor. Allí relataba sus experimentos y rituales para transferir la vida de su esposa al lienzo, buscando inmortalizar su esencia a cualquier precio. La tinta virtual parecía casi tangible, y la lectura dejaba un sabor amargo de locura y desesperación. A medida que pasaban los días, Lorenzo notó cambios en sí mismo. Su piel se tornaba pálida y el cansancio lo envolvía como una niebla pesada. Al mismo tiempo, el retrato parecía ganar color y brillo. Sus ojos, antes vacíos, ahora reflejaban destellos que no eran del todo humanos. La línea entre la realidad y la ilusión comenzaba a desdibujarse, y Lorenzo se preguntaba si él también estaba siendo absorbido por aquella presencia atrapada. Los días se tornaron semanas y Lorenzo sintió como su cuerpo se debilitaba cada vez más. El cansancio ya no era solo físico, sino que parecía drenar su esencia misma, como si su alma se desvaneciera lentamente. La línea entre su propia identidad y la presencia que habitaba en el retrato se hacía cada vez más tenue. Las noches se convirtieron en un interminable desfile de susurros, visiones y sombras que lo acechaban desde la oscuridad del castillo. Una noche, mientras la tormenta azotaba con furia el viejo edificio, Lorenzo decidió que había llegado el momento de enfrentar la verdad. Con el diario cifrado en mano, tradujo por última vez las páginas que narraban el ritual definitivo del pintor. El acto final, la clave para liberar el alma atrapada en la tela, o para entregarse definitivamente a ese destino. El ritual requería no solo destruir el retrato, sino hacerlo bajo la luz de la luna llena,
en el lugar donde la vida de la mujer fue arrebatada, usando un objeto personal de la dama para romper el hechizo. Sin embargo, advertía que romper la prisión también podría liberar una oscuridad aún mayor, una maldición que el pintor había sellado dentro de la pintura. Con determinación, Lorenzo buscó en el castillo hasta encontrar una pequeña caja de madera, enterrada bajo las tablas del suelo, que contenía un relicario con el cabello de la dama. Su pulso se aceleró al tomarlo, sabiendo que con ese gesto se acercaba a un destino irrevocable. Cuando la luna llena iluminó el horizonte, Lorenzo llevó el retrato hasta la ventana principal del castillo, donde la luz plateada caía directa sobre el lienzo. Los ojos de la dama brillaban con una intensidad casi hipnótica, como si pudieran atravesar su alma. Colocó el relicario sobre el marco y encendió una antorcha, dispuesto a consumar el ritual. Al primer contacto del fuego con la tela, un grito desgarrador llenó el aire, un sonido que no parecía humano, sino el eco de siglos de dolor y rabia contenida. El castillo tembló, y sombras danzaron frenéticamente por las paredes. Lorenzo sintió como algo invisible tiraba de él hacia el retrato, intentando arrastrarlo hacia ese mundo de niebla y ruinas. Con un último esfuerzo, sostuvo la antorcha con firmeza y observó cómo la pintura comenzaba a arder, las llamas devorando cada pincelada, hasta que solo quedó un montón de cenizas y madera chamuscada. El silencio fue absoluto. Pero entonces, la atmósfera cambió. Un frío helado recorrió cada rincón del castillo, y Lorenzo comprendió que algo había escapado junto con la destrucción del retrato. En la oscuridad, una figura etérea apareció. La dama, ahora libre, pero con ojos que reflejaban no solo tristeza, sino una ira profunda e insondable. Ella habló con voz que parecía el viento entre las hojas secas, revelando que el pintor había sellado en el cuadro no solo su alma, sino también una maldición antigua, un pacto oscuro que condenaba a cualquiera que intentara liberar ese espíritu a un destino peor que la muerte. Lorenzo sintió cómo la vida se le escapaba de las manos, pero también una extraña paz, como si al romper la prisión hubiera liberado no solo a la dama, sino a sí mismo de una carga invisible. Cuando el amanecer rompió, el castillo permanecía en silencio. Lorenzo fue encontrado por un grupo de aldeanos que, alertados por las luces y sonidos de la noche, habían llegado con cautela. Él estaba en el suelo, débil pero consciente, con una mirada vacía y un susurro en sus labios que nadie pudo entender. Con el paso de los días, se recuperó lentamente, pero su conexión con el retrato y la dama nunca desapareció por completo. En sus sueños, la figura gótica aún lo llamaba desde el paisaje nebuloso, y en sus ojos se reflejaba la memoria de un vínculo que trascendía la vida y la muerte. La Deep Web, que había sido su puente hacia los secretos del pasado, ahora parecía vigilarlo, como si ella misma guardara el eco de aquella historia, esperando a quien se atreviera a buscarla nuevamente. Así, Lorenzo quedó atrapado en un destino a medias entre la realidad y el abismo, un hombre marcado para siempre por la belleza inquietante de la dama de los ojos vacíos, y por el misterio oscuro que yace tras el lienzo. El tren fantasma de medianoche, conocido por pocos y temido por muchos, es una leyenda que ha viajado por el tiempo y la tecnología, infectando la mente de aquellos que se atreven a buscarlo en los rincones más oscuros de Internet. Ana y sus amigos, atraídos por el misterio, comenzaron la noche con risas nerviosas, explorando la estación abandonada en las afueras de Estocolmo, donde la estructura oxidada y el eco de pasos olvidados parecían susurrar advertencias que ninguno quiso escuchar. En los foros ocultos de la Deep Web, la historia del Silver Pylon circulaba como una advertencia codificada, camuflada entre archivos y videos borrosos. Se decía que aquel tren no era solo un medio de transporte, sino una prisión eterna para las almas de los que subían a bordo. Aquel fenómeno urbano, una mezcla entre historia real y mito digital, era un reto para los jóvenes curiosos. ¿Quién se atrevía a tomar el tren en su noche de aparición? Movidos por el escepticismo y la búsqueda de adrenalina, Ana y sus amigos cruzaron los accesos clausurados del metro, cámara en mano, listos para documentar el encuentro con lo imposible. La luz de sus linternas bailaba entre sombras que parecían vivir y respirar bajo la fría bóveda del túnel. Lo que comenzó como una broma, una aventura de adolescentes en busca de emociones,
pronto se tornó en una pesadilla que nadie podría haber previsto. Al tiempo que avanzaban, el aire se volvió pesado, denso, como si el propio túnel los estuviera absorbiendo. De repente, en la distancia, el resplandor metálico del Silver Pilen apareció, rozando los rieles con un silbido espectral. Su aspecto descuidado, cubierto por el musgo y el polvo del olvido, no hizo sino aumentar el terror de aquellos que, sin poder resistirse, abordaron sus vagones. Las puertas se cerraron con un estruendo frío, separándolos del mundo real. El tren arrancó con una velocidad inhumana, dejando atrás el tiempo y el espacio conocido. Ana notó que las estaciones que cruzaban no coincidían con ningún mapa, como si fueran paradas entre dimensiones o puertas hacia lo desconocido. En el primer vagón, los espejos desfiguraban los rostros de los pasajeros, reflejando no solo su imagen, sino sus miedos más ocultos. Ana vio su propio reflejo fragmentado, ojos que lloraban lágrimas negras y una sonrisa torcida que no era la suya. El terror comenzó a invadir sus pensamientos, mientras escuchaban risas infantiles que provenían del siguiente vagón, un espacio sumido en una oscuridad absoluta. La risa se volvía cada vez más insistente, como un llamado siniestro que atrapaba a los amigos en una red invisible. Uno a uno, los jóvenes comenzaron a desaparecer, como absorbidos por la malevolencia que impregnaba el tren. Ana sintió la desesperación crecer dentro de ella, una mezcla de culpa y miedo que la asfixiaba. Fue entonces cuando encontró el diario del maquinista, un hombre que relataba su descenso al abismo junto con el tren, describiendo cómo Silver Pilen se alimentaba de las almas de quienes osaban abordar, transformándose en una entidad viva e insaciable. Cada palabra escrita parecía vibrar con un poder oscuro, haciendo que Ana sintiera que el tren la conocía, que sus secretos más profundos estaban expuestos en las páginas amarillentas. El maquinista narraba la imposibilidad de escapar y el tormento eterno que aguardaba a los pasajeros. En ese momento, Ana comprendió que para sobrevivir debía enfrentarse a lo que la ataba. La culpa por un accidente ocurrido años atrás, un peso que había arrastrado en silencio y que ahora el tren le obligaba a confrontar. Mientras el Silver Pilen seguía su camino sin destino, ella sabía que la batalla más difícil no sería contra el tren, sino contra sus propios demonios. El tren seguía su marcha, implacable, atravesando túneles que parecían sumergirse en la eternidad, estaciones que se desvanecían en la neblina de un mundo sin tiempo. El aire dentro de Silver Pilen se espesaba, impregnado de una humedad fría y un aroma a óxido y recuerdos perdidos. Ana sentía cómo cada latido de su corazón resonaba en los vagones vacíos, donde las sombras danzaban a su alrededor, burlándose de su miedo. Las risas infantiles del vagón oscuro se convirtieron en susurros lastimeros, clamando por liberación, por un descanso que parecía inalcanzable. Los espejos distorsionados habían mostrado ya rostros que no eran de este mundo, y la sangre seca en otro vagón se había tornado un recordatorio macabro de lo inevitable. El tren devoraba todo aquello que osaba desafiar su trayecto. Los amigos desaparecidos parecían fundirse con la estructura misma del tren, convertidos en espectros atrapados entre realidades. Ana, sola ahora, caminaba con pasos vacilantes hacia el último vagón, guiada por una mezcla de desesperación y un extraño sentido de destino. Allí, el silencio era absoluto, una ausencia de todo sonido que hacía eco en su mente con un peso insoportable. El diario del maquinista caía lentamente de sus manos, como si las palabras escritas hubieran perdido su fuerza, dejándola a ella frente a su mayor desafío. La culpa que la había acompañado desde aquel fatídico accidente se alzó como un monstruo invisible, susurrándole reproches, arrastrándola hacia la oscuridad. Ana cerró los ojos y respiró profundo, recordando el momento que había marcado su vida. El choque, la pérdida, la mirada desesperada de aquel niño atrapado entre los hierros retorcidos. Durante años había vivido con la carga de no haber podido hacer nada, y ahora el tren le exigía reconciliarse con ese dolor o quedar atrapada para siempre. Entonces, en la penumbra, apareció una figura tenue, etérea, que le tendió la mano con una sonrisa triste. Era el maquinista, atrapado como ella, una víctima más de Silver Pilen. Con voz susurrante, le habló de la posibilidad de liberación, pero solo si enfrentaba su culpa y aceptaba perdonarse a sí misma. Un torrente de emociones la invadió. Miedo, tristeza, rabia,
pero también una chispa de esperanza. Ana recordó las palabras que había leído en el diario, la lucha entre rendirse y seguir adelante. Con una determinación renovada, abrió los ojos y enfrentó su reflejo en un espejo que apareció frente a ella. Esta vez, en lugar de distorsión, vio una imagen clara. Una mujer valiente, herida pero dispuesta a sanar. El tren comenzó a desacelerar. El murmullo de las estaciones conocidas emergía como una melodía distante. La luz de la luna llena se filtró por las ventanas, iluminando su rostro y disipando las sombras que la aprisionaban. Silverpillen llegó a su última parada, la estación donde todo había comenzado y donde podía decidir su destino. Las puertas se abrieron lentamente y Ana dio un paso fuera del tren, sintiendo que con cada paso dejaba atrás la oscuridad, la culpa y el miedo. Al girar la mirada hacia Silverpillen, vio cómo desaparecía en la neblina una leyenda que esperaba a su próxima víctima. De regreso en la estación abandonada, los primeros rayos del alba acariciaban el rostro de Ana, quien, aunque marcada por la experiencia, llevaba consigo una renovada voluntad de vivir y enfrentar su pasado. El tren fantasma había reclamado mucho, pero también le había dado una oportunidad que pocos obtienen, la de perdonarse y seguir adelante. La historia del Silverpillen se convirtió para ella en un recordatorio perpetuo de que, a veces, el mayor tren fantasma no es uno que viaja por vías olvidadas, sino aquel que recorre los rieles de la mente y el alma, donde los verdaderos miedos y culpas deben ser enfrentados para encontrar la libertad. El parabrisas vibraba con cada gota de lluvia como si el cielo intentara reventar sobre la cabina del camión. Daniel sujetaba el volante con fuerza, sujeta también su paciencia, mientras los limpiaparabrisas apenas lograban abrirle paso a la oscuridad. Era medianoche y el reloj marcaba su 5ª hora de retraso. La autopista principal estaba cerrada por un derrumbe y el único mapa decente que tenía mostraba una carretera secundaria que prometía un atajo. Ni siquiera tenía nombre, solo una línea gris que se desvanecía en los márgenes del papel. Al principio parecía una decisión razonable. El camino era estrecho, sí, y las señales brillaban por su ausencia, pero Daniel había conducido por rutas peores en sus 30 años de oficio. El problema empezó cuando se dio cuenta de que llevaba más de 2 horas sin ver una intersección, una curva, una sola gasolinera, una casa, una luz. Nada. Solo árboles interminables que parecían apretarse más y más contra la carretera, como si trataran de tragársela. Encendió la radio para romper el silencio, pero todo lo que obtuvo fue estática. Cambió el canal. Más estática. Subió el volumen. Algo crujió. Como si hubiera interferencia de una voz, pero muy lejana, como un susurro atrapado entre los dientes de alguien que ya no respiraba. La apagó. Miró el GPS, una línea recta sin fin. El puntito azul avanzaba sobre la nada. El sistema recalculaba sin descanso, luego se congeló, luego se apagó por completo. El primer destello lo vio a lo lejos, unos faros que titilaban por detrás de una curva inexistente. Daniel se enderezó. ¿Otro conductor? ¿Alguien que pudiera confirmar que no estaba volviéndose loco? Aceleró. La figura de los faros se acercó, pero justo cuando creyó estar a punto de alcanzarlos, desaparecieron. Como si se los hubiese tragado la niebla. Y entonces vinieron las figuras. Primero creyó que eran postes, sombras proyectadas por los árboles, ilusiones ópticas. Pero cuando pasó a escasos metros de una de ellas, sintió con total claridad el contacto gélido de su mirada. Eran humanos, o lo parecían, parados inmóviles al borde del camino, como esperando algo. Como esperándolo a él. Rostros pálidos, sin expresión, algunos con ojos abiertos como platos, otros con la cabeza girada hacia un ángulo imposible, como si sus huesos hubieran olvidado cómo sostenerse. Daniel tragó saliva y siguió conduciendo. Más rápido, más ansioso, pero no importaba cuánto acelerara. El velocímetro oscilaba entre cifras incoherentes, a veces marcando 12 kilómetros por hora, otras 237 kilómetros por hora sin razón lógica, y el cuentakilómetros subía, bajaba, se reseteaba, volvía a marcar números que él juraba haber visto antes. Después de lo que sintió como una eternidad, la fatiga lo venció. Detuvo el camión a un costado de la carretera, al menos lo que parecía ser un costado, ya que el asfalto no tenía márgenes claros. Apagó el motor y apoyó la cabeza contra el volante. El silencio era absoluto, salvo por el golpeteo constante de la lluvia.
Fue entonces cuando los pasos comenzaron. No venían de un lado específico. Parecían rodear el camión, acercarse y alejarse, siempre justo fuera de su campo de visión. Daniel encendió las luces, nada. Bajó del camión armado con una linterna. El bosque era una pared de ramas retorcidas y hojas negras como el hollín. Caminó unos pasos, nada. Volvió al camión. Cuando estaba por subirse, lo vio. Un cartel viejo, oxidado, inclinado hacia un costado, casi cubierto por enredaderas. No mires atrás. Su corazón dio un vuelco. No recordaba haberlo visto al llegar. El cartel estaba justo ahí, frente a su vehículo. Era imposible no haberlo notado antes. Aún así, giró lentamente hacia el retrovisor. Lo que vio lo congeló. Una figura, alta, encapuchada, caminando con pasos lentos pero constantes hacia la parte trasera del camión, sin rostro visible, sin sonido, solo su presencia, como si caminara sobre otra realidad. Volvió a encender el motor con desesperación. Tosió. Falló. Tosió otra vez. Las luces delanteras parpadearon como una vela a punto de apagarse. Pateó el acelerador. Finalmente, arrancó. El camión rugió y se lanzó hacia adelante, pero los espejos retrovisores mostraban que la figura seguía ahí, más cerca, siempre más cerca. Y luego vino el primer recuerdo. No fue como una visión, sino como una sensación viscosa que trepó por su columna vertebral. Una curva, un camión, un niño corriendo por el camino, un frenazo, una sombra, cristales, gritos, silencio, mucho silencio, demasiado. Sacudió la cabeza. Estaba cansado, eso era todo. Su mente le estaba jugando malas pasadas, pero no pudo ignorar que la carretera seguía exactamente igual que cuando empezó. Ni un cambio, ni una salida, como si estuviera conduciendo sobre una cinta sin fin. Horas más tarde, o eso creyó, el motor comenzó a quejarse. El depósito marcaba que aún quedaba combustible, pero el camión empezaba a fallar, tosía, jadeaba, como si la propia máquina estuviera teniendo miedo. Fue entonces cuando la radio se encendió sola. Emitió un sonido metálico, un chirrido que sonaba como ruedas aplastando huesos húmedos. Y luego una voz que no era humana ni completamente digital. No es la primera vez, Daniel. El corazón le dio un vuelco. Se aferró al volante mientras el camión avanzaba como si fuese arrastrado por una fuerza invisible. La voz continuó, deformada, burlona, ancestral. Sigues el mismo camino, una y otra vez. ¿Cuántas veces vas a fingir que no lo recuerdas? Y entonces comenzaron las visiones. Cada árbol que pasaba mostraba un rostro, un accidente, una escena. En una de ellas, su propio camión destrozado contra un guardarraíl. En otra, su cuerpo caminando solo por la carretera como un títere sin hilos. En otra, el mismo letrero oxidado, una y otra vez. Y la figura, siempre la figura siguiéndolo. Daniel apretó los dientes. No podía más. Pisó el freno y descendió gritando, ¿qué quieres de mí? El eco devolvió su voz distorsionada. La niebla lo envolvió como una bestia hambrienta. Los árboles susurraban su nombre, arrastrándolo de vuelta al recuerdo que tanto había intentado enterrar. Un último parpadeo lo atrapó. Estaba de nuevo en la cabina, pero todo parecía diferente. El interior del camión era antiguo, polvoriento, como si llevara décadas abandonado. Y el espejo retrovisor reflejaba no su rostro, sino el de un niño, ensangrentado, inmóvil. La carretera ya no parecía solo una vía, era una sentencia. Y lo peor de todo es que él la había buscado. La radio volvió a crujir. Esta vez no eran voces, ni susurros, ni interferencia. Era un zumbido grave, rítmico, como una respiración mecánica que se filtraba desde el fondo de la tierra. La pantalla del GPS, muerta hacía horas, volvió a encenderse, pero no mostraba ningún mapa. Solo una palabra repetida una y otra vez, desplazándose como una serpiente digital por la pantalla. Culpable. Daniel intentó apagarla, desconectarla, pero no reaccionaba. El zumbido aumentó. El volante temblaba bajo sus manos. El asfalto parecía vibrar bajo las ruedas. Y entonces algo cambió. Por primera vez la carretera se bifurcó. Un desvío, a la izquierda. Sin pensarlo, giró. La carretera secundaria era más estrecha, más oscura, pero por alguna razón le pareció más real.
como si existiera más allá del castigo. Tras recorrer unos metros lo vio. Una luz, una cabaña vieja, oxidada, perdida en medio del bosque. Aparcó el camión y bajó con el corazón acelerado. Las figuras humanas ya no estaban. El aire era espeso, cargado de electricidad. Empujó la puerta. Dentro, una única silla de metal, una computadora encendida. La pantalla mostraba una transmisión en vivo, sin sonido. Una cámara enfocaba el interior de una cabina de camión. Su cabina, su rostro, su cuerpo temblando. El Daniel del video lo miraba directo a través de la pantalla. ¿Quieres recordar?, preguntó la voz, esta vez desde el propio monitor. Entonces, deja de mentirte. Y la imagen cambió. Ya no era él en el camión. Era otra grabación, una grabación antigua, mal grabada, inestable. Mostraba un sitio en la Deep Web, The Loop, un rincón oculto, un mito entre camioneros veteranos y adolescentes sin alma. Decían que si entrabas allí y veías la carretera maldita, podías atravesarla, podías reescribir tu destino, pero nadie hablaba del precio. Daniel en esa grabación estaba frente a la computadora, borracho, lleno de rabia. Esa noche había discutido con su esposa, había bebido más de la cuenta y decidió conducir de madrugada. Llevaba a su hijo en el asiento trasero, un niño de apenas 8 años, y esa carretera apareció en su pantalla, sin nombre, sin mapas, solo un botón: entrar al camino. Él lo pulsó, y desde ese momento la carretera lo eligió a él. La grabación se detuvo. La pantalla mostró una línea de código que Daniel no comprendía, pero que parecía moverse como si respirara. Y en el centro una frase: mientras mientas sobre lo que hiciste, nunca saldrás. El recuerdo golpeó con toda la fuerza de una vida reprimida. No fue un accidente, no fue un descuido, fue un impulso oscuro, inconsciente, nacido del cansancio, de la frustración, de ese momento en que pensó: si tan solo pudiera empezar de nuevo. Había visto el sitio, lo había creído un juego, pero The Loop no era un juego, era un pacto, una trampa, una cárcel digital disfrazada de carretera. Y en esa primera noche, con la lluvia, con el niño dormido, con su rabia ardiendo, Daniel había dejado de frenar. Solo un segundo, solo un deseo, solo una elección. Y ahora pagaba. Volvió corriendo al camión, con la esperanza absurda de escapar, pero ya no estaba en la carretera. Todo alrededor era blanco, como si el bosque se hubiera evaporado, como si estuviera en el centro de un vacío. La figura estaba ahí, frente a él, más cerca que nunca, sin rostro, sin boca, solo ojos, ojos como los de su hijo. Daniel cayó de rodillas, sollozó, imploró, pero ya no había marcha atrás. La figura alzó un dedo y lo señaló. En ese instante el mundo se dividió en miles de pantallas, cientos, miles, millones de versiones de la misma carretera, cada una con un conductor distinto. Todos atrapados, todos culpables, todos mintiéndose a sí mismos. The Loop era real, una red oculta dentro de la Deep Web, alimentada por los pecados no confesados, por las decisiones que los hombres querían olvidar. Cada usuario que entraba sin saberlo dejaba su huella, su memoria, su alma, y cada alma alimentaba el camino. Y Daniel era parte del sistema. Con un último rugido, el motor del camión se encendió solo. La radio gritó, las luces se apagaron, y la carretera apareció de nuevo, frente a él, larga, recta, eterna, sin señales, sin desvíos, y mientras se subía como un títere sin control, entendió la verdad. Nunca había salido. Nunca lo haría, porque la carretera sin fin no era un lugar físico. Era un bucle digital envenenado, una maldición diseñada para quienes buscaban en la Deep Web respuestas que no querían enfrentar en la vida real. Y él era solo uno más de los muchos que, atrapados entre remordimientos y castigos, seguiría conduciendo por la carretera sin fin. Buenos Aires les dio la bienvenida con cielos grises y una brisa húmeda que se colaba entre las rendijas del nuevo apartamento. Para Paula, ese gris no era otra cosa que el reflejo exacto de su interior. Tras perder a su hijo en un accidente apenas meses atrás, la mudanza no era un nuevo comienzo, como todos le decían, sino un intento desesperado de no ver más la habitación vacía, los juguetes abandonados, el silencio imposible. Miguel,
siempre más práctico. Sonreía y decía que lo superarían juntos, que era cuestión de tiempo. La ciudad, con sus calles amplias, edificios antiguos y rincones llenos de historia, parecía la oportunidad perfecta para eso. El departamento era amplio, con ventanales que daban a un estrecho patio trasero y vecinos silenciosos. Una pareja de ancianos que vivían justo al lado. Don Ernesto y doña Marta, amables, cordiales, siempre vestidos de forma impecable y con una mirada que se deslizaba sobre los detalles sin detenerse demasiado en ninguno. Al principio todo fue rutina. Miguel trabajando largas horas desde su laptop, Paula paseando por la ciudad en un intento de distraerse. Pero por las noches, cuando el bullicio de la ciudad se extinguía y solo quedaban los murmullos de la madera expandiéndose, comenzaron los llantos. Primero suaves, casi imperceptibles. Paula pensó que venían de algún lugar lejano, tal vez un perro herido o un gato extraviado. Pero luego los sonidos se hicieron más claros. Era un niño, un llanto contenido, como el de alguien que ha aprendido que hacer ruido solo trae más dolor. Venía del patio trasero, justo del lado de la casa de los ancianos. Una noche Paula se levantó a beber agua y miró por la ventana. La luna se filtraba entre las nubes y bañaba de plata los azulejos húmedos del patio. Fue entonces cuando lo vio. Un niño pequeño, delgado, con la piel sucia y los pies descalzos, encadenado a una de las vigas oxidadas del muro. Estaba quieto, demasiado quieto, y la mirada que alzó hacia ella no era de súplica ni de miedo. Era hueca, interminable. El vaso se le resbaló de las manos. Corrió hacia Miguel, lo sacudió, le rogó que mirara. Pero al regresar a la ventana, el patio estaba vacío. No había cadenas, ni niño, ni rastro alguno. Fue una pesadilla, dijo Miguel acariciándole la cabeza. Estás agotada, mi amor. Todo esto es muy reciente. Pero Paula sabía lo que había visto. A la mañana siguiente se acercó a los ancianos. Los encontró regando sus plantas con una calma que le pareció casi insultante. Disculpen, ¿ustedes tienen un nieto?, preguntó con una sonrisa forzada. Nieto, no querida, respondió doña Marta con una risa suave. Nunca tuvimos hijos, solo estamos los dos. Paula intentó reír también, pero algo en la mirada de Ernesto la incomodó. Era como si le estuviera diciendo que no preguntara más, como si el silencio fuera una forma de protección. Los llantos continuaron. Algunas noches eran tan intensos que Paula se despertaba empapada en sudor. Pero lo peor vino cuando comenzó a ver al niño dentro de su edificio, en los pasillos, cerca de la escalera de incendios, parado frente a su puerta. No se movía, no hablaba, solo la observaba con esos ojos como pozos sin fondo. Miguel, cada vez más frustrado, insistía en que eran alucinaciones, que era el trauma hablándole, que necesitaba ayuda profesional, pero Paula ya no dudaba. El niño existía. Buscando respuestas, comenzó a investigar el vecindario. Pasó horas en la biblioteca hojeando archivos viejos, periódicos amarillentos, boletines comunitarios, y entonces lo encontró. Un artículo de 1978 hablaba de la desaparición de un niño llamado Esteban Quinto, de 6 años, visto por última vez jugando en el patio trasero de una casa en la misma calle donde ahora vivían. La dirección coincidía. El caso fue cerrado por falta de pruebas. Nadie fue acusado. El niño jamás fue hallado. Paula sintió que algo le oprimía el pecho. Las piezas encajaban. Cuando le mostró el artículo a Miguel, él simplemente lo dejó sobre la mesa y se fue a la habitación. Esto no te está ayudando, estás alimentando tus fantasías, dijo desde el marco de la puerta. Esa noche Paula soñó con el niño. Lo veía encadenado, pero esta vez no estaba solo. Había sombras alrededor, grandes, deformes, con brazos largos que se movían como tentáculos. Le susurraban al oído. Y el niño lloraba. No por las cadenas. Lloraba por ella. Al despertar encontró el suelo del pasillo cubierto de pequeñas huellas húmedas que llevaban hasta el baño. El espejo estaba empañado como si alguien acabara de ducharse, pero nadie lo había hecho. Y sobre el vidrio, escritas con un dedo tembloroso, 3 palabras: no me olvides. A partir de ahí todo se intensificó. Luces que parpadeaban, objetos que se movían solos, ruidos de cadenas arrastrándose por el suelo, aunque no hubiera nadie más en el apartamento. Paula ya no podía distinguir el sueño de la vigilia. Un día, mientras exploraba el sótano del edificio,
un lugar al que nunca había prestado atención, encontró una puerta metálica, oculta tras viejos muebles. Estaba oxidada y cubierta de polvo, pero no cerrada. Al empujarla, una ráfaga de aire helado la golpeó en el rostro. Dentro, descubrió un espacio lúgubre sin ventanas, apenas iluminado por una bombilla que parpadeaba débilmente. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles grabados con clavos o piedras, casitas, soles, personas con rostros sin ojos. En el centro del cuarto, una pila de cadenas oxidadas descansaba junto a una muñeca podrida y un zapato infantil. Paula retrocedió con el corazón en la garganta, pero al girarse para salir, escuchó un crujido. Una presencia se alzó detrás de ella. No era el niño, era otra cosa. Algo que vivía allí desde hacía mucho tiempo. Algo que se había alimentado del dolor de ese niño, y que ahora la observaba a ella con hambre renovada. Paula no podía moverse. Sentía las piernas entumecidas, el aire denso como si el sótano respirara con ella. Detrás, el crujido se repitió, más fuerte, más cerca. Un frío le recorrió la espalda cuando escuchó el sonido seco de una cadena arrastrándose sobre cemento viejo. No se atrevió a mirar. Solo atinó a caminar hacia atrás, tanteando la pared, buscando a ciegas la salida, hasta que su mano tocó el marco oxidado de la puerta. Al salir, sintió que algo se detuvo justo detrás del umbral, como si aquella presencia no pudiera o no quisiera cruzar. Pero Paula lo sabía. Eso no había terminado. En los días que siguieron, las visiones se intensificaron. Ya no solo veía al niño en los pasillos o en el patio. Ahora lo encontraba en el reflejo del microondas, en el vidrio empañado del horno, incluso en el monitor apagado de la computadora. Siempre encadenado, siempre mirándola, y cada vez más cerca. Una noche, despertó jadeando, con el cuerpo empapado en sudor. A su lado Miguel dormía profundamente. Paula sintió algo húmedo en sus pies. Encendió la lámpara. El suelo estaba cubierto de barro y huellas, decenas de pequeñas huellas mojadas que salían del armario del dormitorio y se dirigían directamente hacia la cama. Se levantó de golpe, abrió el armario con una mezcla de rabia y miedo, pero no encontró nada, excepto un pequeño trozo de papel arrugado, como arrancado de un cuaderno infantil. Lo abrió con manos temblorosas. Era un dibujo hecho con crayones descoloridos, una figura de un niño atado a una viga, y junto a él, una figura femenina, de cabello largo, con lágrimas cayendo de los ojos. Paula no necesitaba una interpretación. Era ella. A la mañana siguiente bajó al sótano una vez más, esta vez con una linterna y una cámara de su celular. Quería registrar lo que había visto. Quería mostrárselo a Miguel, obligarlo a ver la verdad. Pero al cruzar la puerta el espacio había cambiado. Las paredes estaban cubiertas con nuevas marcas, grabados más recientes. No eran dibujos, eran frases, incoherentes, repetitivas, obsesivas. No me dejes, no fue mi culpa, estoy solo. Ella prometió venir. Ella prometió, y entre esas frases dibujos cada vez más oscuros. Cuerpos colgados, cadenas rotas, figuras con ojos negros y bocas abiertas en un grito eterno. Paula se sentó en el suelo, agotada, con la linterna temblando entre los dedos. Entonces, escuchó pasos. Alguien bajaba. «Miguel», susurró, pero no hubo respuesta. Solo el arrastre familiar de una cadena, más intenso, más cercano. Levantó la linterna hacia la entrada, y por un segundo fugaz, vio una sombra delgada, deforme, pasar por el umbral. Luego silencio. Cuando intentó regresar a su apartamento, notó que su celular estaba muerto. El reloj digital del pasillo parpadeaba 0000. Todas las luces del edificio estaban apagadas, y afuera no había sonidos. Ninguno, ni autos, ni voces, ni viento. Era como si el mundo se hubiera suspendido. Volvió al departamento. Miguel ya no estaba en la cama. Las sábanas estaban frías. Buscó por todas partes, llamándolo. Nada. Entró al baño y vio que el espejo estaba empañado. Lo limpió con la mano, y detrás de su reflejo vio al niño parado justo detrás de ella. Giró sobre sus talones gritando, pero no había nadie. Cuando miró de nuevo, el espejo mostraba otra cosa. No su rostro, sino una habitación subterránea, con cadenas colgando y una figura agazapada en la esquina, respirando con dificultad. Alguien estaba allí, encadenado, vivo. El espejo parpadeó y volvió a mostrar su reflejo normal.
Paula cayó de rodillas. Ya no sabía si estaba despierta o atrapada en una alucinación sin fin. Todo su mundo giraba en torno a ese niño, esa presencia. Su vida ya no le pertenecía. Esa noche soñó con el pasado. Se vio a sí misma entrando a una casa distinta, vestida diferente. Un recuerdo que no recordaba. Un lugar con paredes cubiertas de madera, olor a humedad y ecos de algo más profundo. En ese sueño ella descendía por unas escaleras que no terminaban nunca, llevando algo en las manos, una llave y una promesa. Despertó con sangre en las palmas. Se había arañado en la noche, pero junto a la cama sobre el suelo había una pequeña llave oxidada que ella no recordaba haber visto nunca. «Esto no puede seguir», se dijo frente al espejo. «Tengo que acabarlo». Esa tarde volvió al archivo municipal, pero esta vez pidió expedientes de construcción. Quería saber más del edificio, de lo que había antes. Entre cientos de planos y documentos polvorientos, encontró uno que le heló la sangre. En 1954, ese edificio era un orfanato, uno que cerró tras una investigación de abuso y desapariciones. La dirección no coincidía exactamente, pero el mapa mostraba que parte de la estructura original había sido demolida y reemplazada por la nueva construcción. Y en el sótano, en el maldito sótano, figuraba una zona marcada como área de retención. «¿Qué retención?», murmuró Paula. «¿A quién retenían?». Tomó fotos de todo. Al llegar a casa encontró la puerta abierta. Pensó que Miguel había regresado, pero adentro no había nadie. El apartamento olía a humedad y a tierra. El pasillo parecía más largo. Al caminar hacia la cocina notó que las paredes estaban marcadas con pequeñas huellas. No barro esta vez, sino ceniza. Y en la mesa alguien había dejado otro dibujo. Esta vez era la imagen de una mujer colgando cadenas sobre su propio cuello. Y un niño, sonriendo. Paula ya no lloraba. El miedo había sido reemplazado por algo más profundo. Determinación, quizás. O resignación. Tomó la linterna, la llave, y bajó al sótano por última vez. El pasillo se sentía más estrecho, como si el edificio estuviera cambiando de forma, como si se cerrara a su alrededor. Al llegar a la habitación de las cadenas, la llave brilló débilmente en su mano, como si supiera que al fin había llegado su momento. Del otro lado de la sala, una puerta nueva había aparecido, una que antes no estaba. Un marco de madera podrida con un ojo de cerradura perfectamente alineado a la llave que Paula sostenía. El aire era denso, la oscuridad, absoluta. Pero Paula respiró hondo y colocó la llave. Giró, y la puerta comenzó a abrirse. La puerta se abrió con un quejido profundo, como si el edificio exhalara por primera vez en décadas. Paula levantó la linterna, pero la luz no penetraba más allá del umbral. Una oscuridad densa, espesa, parecía tragar la iluminación al instante, como si estuviera viva. Aún así entró. El aire dentro era frío, tan helado que le calaba los huesos. Pero no era solo la temperatura. Era una sensación, una energía. Algo la estaba mirando, tocando su mente, como dedos invisibles que le hurgaban los recuerdos. La linterna parpadeó. Avanzó a ciegas, guiada solo por el crujido de sus pasos sobre un suelo de piedra antigua y húmeda. Y entonces, la vio. La habitación era circular. Las paredes cubiertas de nombres tallados, cientos de ellos, nombres de niños. Paula sintió un nudo en el estómago al ver algunos repetidos, como si hubieran intentado salir desesperadamente, dejando su marca una y otra vez. En el centro, una figura se destacaba en medio de la oscuridad. El niño. Estaba de pie, encadenado a un pedestal de piedra. Su rostro era idéntico al de las visiones, piel sucia, mirada hueca, pero esta vez sus labios se movían. «Tú dijiste que vendrías», susurró con una voz quebrada, infantil y vieja al mismo tiempo. Paula no supo qué responder. Se arrodilló frente a él, con lágrimas ya corriendo por su rostro. No por miedo, no solo por eso. Había en ella una certeza dolorosa, conocía esa voz. No del todo, no conscientemente, pero algo en su alma la reconocía. «¿Quién eres?», preguntó, aunque temía la respuesta. «Soy lo que dejaste», dijo el niño. «Soy lo que prometiste liberar. Y olvidaste». Las paredes comenzaron a temblar. Las cadenas que lo sujetaban se movieron solas, como serpientes de hierro.
Y entonces, una sombra emergió detrás de él. Era una figura gigantesca, humanoide y amorfa al mismo tiempo, hecha de oscuridad sólida, con un rostro indistinto y múltiples brazos que salían de su espalda como ramas secas. Tenía ojos, muchos, todos abiertos, todos brillando con una luz amarilla y podrida. «Tú viniste a mí», gruñó la entidad con voz de muchas voces, «y me diste tu dolor». Paula retrocedió, horrorizada. «¿Qué eres?» «Soy el eco», dijo la criatura. «El residuo de todo lo que los humanos abandonan, lo que se esconde cuando olvidan, cuando callan, cuando niegan. Los padres que encadenan a sus hijos, las madres que los cambian por promesas. Los lugares como este alimentan mi forma». El niño lloraba. No gritaba, solo dejaba caer lágrimas silenciosas. Y entonces Paula recordó todo. Tenía 10 años cuando su madre la dejó sola con su tío por semanas. Él vivía en un viejo orfanato, un lugar que ahora estaba demolido, pero que existía antes en esa misma dirección. Allí conoció a Esteban, un niño callado, retraído, con cadenas imaginarias en las manos. Ella lo ayudaba a esconderse, le daba pan, le contaba historias. Una noche escuchó a los adultos discutir, a Esteban gritar, y ella no hizo nada. Se escondió bajo la cama. Se tapó los oídos. Se quedó allí, temblando, hasta que todo terminó. Cuando volvió a salir, Esteban ya no estaba. Su madre nunca volvió a hablar del orfanato. Le dijeron que todo era un sueño, que había sido una visita breve, que nunca existió un niño llamado Esteban. Paula lo había olvidado, o lo había querido olvidar. Y ahora, el niño estaba aquí, atrapado desde entonces. Parte de esa cosa, parte de ese abismo. «Tú me viste», dijo Esteban. «Tú sabías, tú podías ayudarme». Paula cayó de rodillas. El dolor era insoportable. Todo dentro de ella se quebraba, no solo por el niño, también por su hijo, su propio hijo, el que perdió por mirar el celular un segundo mientras conducía, el que murió por su descuido, el que nunca tuvo oportunidad de crecer. «No puedo cambiar el pasado», susurró, «pero puedo hacer algo ahora». El ser oscuro rugió. Las paredes comenzaron a cerrarse, las cadenas se levantaron como látigos. «No puedes romper el ciclo, nadie lo hace. Todos olvidan, todos niegan». Paula se puso de pie, sosteniendo la linterna como si fuera un arma. Sabía que no serviría, pero no se trataba de eso. Se trataba de no huir. «Entonces recuerda esto tú», gritó. «Yo no te olvido». Corrió hacia el niño. Las cadenas se cerraron sobre ella como serpientes. La golpearon, la hirieron, pero no se detuvo. Extendió la mano y tomó la suya. Esteban estaba frío, demasiado, pero no se resistió. Su rostro cambió. Por primera vez hubo un destello de emoción, lágrimas reales, una sonrisa leve. Entonces todo se detuvo. Un silencio absoluto. La criatura rugió una vez más y comenzó a desintegrarse. Se quebró en miles de pedazos de sombra como ceniza al viento. La habitación entera tembló. Los nombres en las paredes brillaron con una luz tenue, uno por uno, como si se liberaran. Esteban cerró los ojos. «Gracias», dijo antes de desvanecerse en el aire. La oscuridad desapareció con él. Paula despertó en el pasillo del edificio, sola, cubierta de polvo y sangre seca. Las luces funcionaban. Afuera los autos pasaban. Todo parecía normal. Pero Miguel nunca regresó. Nadie en el edificio lo había visto. Su ropa, su computadora, sus cosas estaban intactas. Paula denunció su desaparición. La policía no encontró nada. El caso quedó abierto. Pasaron semanas. Luego meses. Paula se quedó en el apartamento contra toda lógica, pero cada noche, antes de dormir, miraba por la ventana al patio trasero, ya sin sombras ni cadenas. Y a veces, cuando todo está en silencio, escucha una voz infantil susurrando, «No me olvides». Y Paula responde en voz baja, «Nunca más». Desde el primer momento en que Clara vio la casa en aquella página oculta dentro de un foro abandonado en la Deep Web, supo que había algo extraño en todo el asunto. No era solo el precio, casi simbólico, ni la ubicación remota entre montañas solitarias del norte de España. Era la forma en que las imágenes se cargaban con un leve parpadeo, como si la casa misma no quisiera ser mostrada por completo. Las fotos eran en blanco y negro,
Pero no por un error técnico. Lo comprobó varias veces. Había una distorsión apenas perceptible en las esquinas, como si una sombra invisible tratara de colarse en el encuadre. Miguel, siempre escéptico y práctico, solo se encogió de hombros al verlas. Es una ganga. No importa de dónde venga el anuncio, vamos a verla. Lo que no sabían, lo que ningún archivo de esa web podía advertirles, era que, en ese momento, la casa ya los había elegido. La llegada fue como cualquier otra mudanza rural. Cajas, polvo, silencio absoluto. Los aldeanos los observaron con una mezcla de desdén y lástima. Algunos ni siquiera respondían al saludo. Los más ancianos, sin embargo, se santiguaban en cuanto escuchaban el nombre del caserón. La ventana del fin, decían bajando la voz. Pero Clara no entendía por qué. Aparte de su apariencia desgastada, la casa era hermosa. Techos altos, chimeneas de piedra, una vista impresionante del valle y una ventana grande arqueada en el piso superior, justo sobre el dormitorio. Fue en esa ventana donde comenzó todo. La primera noche, mientras Miguel dormía como un tronco, Clara se despertó de golpe, sobresaltada por un susurro suave. Una brisa helada le rozaba el cuello aunque las ventanas estaban cerradas. Escuchó una voz que apenas podía entender, pero que se repetía, arrastrando las sílabas en un tono casi cariñoso. Cla, ra, cla, ra. Se incorporó lentamente. La habitación estaba a oscuras y la luna proyectaba una sombra contra la pared que no parecía corresponder a ningún objeto real. Miguel, ¿lo oyes? Él apenas murmuró algo entre sueños. El susurro cesó en cuanto Clara se acercó a la ventana. No había nadie afuera, solo árboles, solo niebla. Al día siguiente intentó reírse del episodio. Probablemente fue un sueño, dijo. Pero en el fondo lo sabía, no había sido un sueño. Lo volvió a escuchar la noche siguiente, y la otra. Con cada madrugada el susurro se hacía más nítido, más insistente. Ya no era solo su nombre. Era un lamento, una promesa, una petición, algo como: ven, ayúdame, mírame. El espejo frente a la cama empezó a empañarse a medianoche, aunque la temperatura no cambiara. A veces la niebla formaba lo que parecía un rostro, una figura femenina con los ojos vacíos. Clara pensó en contárselo a Miguel, pero él ya se mostraba hastiado. Se la pasaba en el jardín o bajando al pueblo solo, cada vez más distante, casi agresivo. Insistía en que Clara estaba sugestionándose, que pasaba demasiado tiempo sola, que no debía leer tanto en esos foros extraños donde se había obsesionado con historias de casas encantadas. Pero Clara no buscaba casas encantadas. Buscaba respuestas. Volvió a la Deep Web. La misma página donde vio por primera vez el anuncio de la casa ya no existía. No había rastro de la URL, nada en el historial. Pero encontró otra cosa. En un hilo oculto dentro de un foro sobre constructos malditos, alguien mencionaba una casa en Galicia con una ventana que susurra a los vivos en nombre de los muertos. La leyenda era fragmentaria, pero sugería que el lugar era un punto de conexión, no solo entre dimensiones, sino entre mentes, un conducto, un nodo. Clara cerró la laptop de golpe. Su cuerpo temblaba. Pasaron los días. Los susurros se convirtieron en voces. Clara no dormía. Su cuerpo adelgazó, su piel se volvió translúcida. Miguel apenas la miraba. En su lugar pasaba horas encerrado en el sótano, que según él estaba explorando para hacer una cava. Pero Clara descubrió algo más. El sótano tenía una segunda puerta, oculta tras una estantería, una que no aparecía en los planos. La abrió una noche mientras Miguel estaba ausente. Lo que encontró fue indescriptible. Era una habitación circular revestida en piedra negra, con símbolos tallados en espiral que recordaban a antiguos rituales ibéricos. En el centro, una estructura metálica, una suerte de antena, conectada a un panel de control con cables que subían por las paredes como raíces. No parecía vieja, todo lo contrario. Los materiales eran modernos, demasiado modernos. Clara lo entendió de golpe. La casa era un experimento, un dispositivo, un artefacto incrustado en la tierra desde hacía décadas, alimentado por quienes habitaban en ella. Pero, ¿quién lo construyó? ¿Quién lo controla? Volvió a encender su laptop, esta vez conectándola directamente al router oculto en esa sala. Automáticamente la pantalla se volvió negra.
Luego una línea de código apareció. Nodo activo. Acceso restringido. Usuario identificado. Huésped 7. Ciclo de enlace en curso. El susurro ha comenzado. Clara apenas podía respirar. Entonces la imagen en la pantalla cambió. Una transmisión en vivo desde su propia ventana. No desde dentro. Desde afuera. Desde la perspectiva de quien estaba mirando hacia adentro. Y lo que se veía no era Clara. Era otra mujer. La misma figura que había visto en el espejo. La misma que aparecía en sus sueños. Con ojos hundidos. Con un vestido antiguo. Sentada en su cama. Susurrando. Esa noche, Clara decidió buscar el origen. Quitó las alfombras, rompió las tablas del suelo de su habitación. Lo encontró bajo una de las vigas centrales, un diario viejo, cubierto de polvo y musgo. Escrito a mano, fechado en 1924. Era el diario de Águeda, una joven que había vivido allí con su marido. Sus palabras eran claras. Mi esposo no era él, no después de las primeras noches. Algo hablaba desde la ventana. Algo le susurraba en sueños, y luego comenzó a responderle. Y luego, fue demasiado tarde. Águeda hablaba de sacrificios, de pruebas, de una red de casas conectadas a través de esa extraña tecnología escondida. Hablaba de la red subterránea de la conciencia, de seres antiguos que se comunican a través del susurro digital, y de cómo las casas eran portales, no al infierno, no a otro mundo, sino al interior de uno mismo, donde el miedo, el dolor y la pérdida se amplificaban hasta volverse reales. Un detalle heló la sangre de Clara. En una de las últimas páginas, Águeda escribía que la única forma de salvarse era cerrar la ventana antes del día 21. Clara miró el calendario. Era el día 20. Esa noche, Miguel no regresó del pueblo. Clara se encerró en la habitación, clavó tablas en la ventana, puso sal en los bordes, como había leído en rituales antiguos. Pero los susurros continuaban, más agudos, más desesperados, y por primera vez, Clara comprendió el mensaje. No era una advertencia, era un llamado. La madrugada del día 21 cayó como un telón pesado sobre la casa. El viento golpeaba con violencia la fachada de piedra, haciendo crujir las ventanas como si la casa intentara sacudirse algo de encima. Clara se mantuvo despierta, el cuerpo tenso, con los ojos clavados en la ventana tapada con tablones y crucifijos improvisados. Las sombras ya no se escondían. Reptaban por las paredes como si tuvieran voluntad, distorsionando la habitación como una imagen mal codificada. Desde la pantalla de su laptop aún conectada al sistema oculto en el sótano, Clara observaba la transmisión que no cesaba. Su propia habitación, desde afuera, con la figura en el interior, que ya no era solo una sombra, sino una versión deformada de sí misma, con ojos vacíos, con una sonrisa torcida, con la piel pálida y desgarrada, como si algo hubiera intentado abrirla desde adentro. ¿Qué eres?, preguntó en voz baja, temblando. La pantalla parpadeó. Un mensaje apareció, letra por letra, como si alguien, o algo, estuviera escribiéndolo desde el otro lado del código. Soy lo que queda cuando olvidas quién eres. Y debajo, otro. Gracias por quedarte. Clara retrocedió. Todo en su interior le gritaba que saliera, que huyera, que abandonara la casa sin mirar atrás. Pero sus piernas no se movían. Algo más profundo que el miedo la retenía allí, como si su conciencia ya estuviera atada a los cimientos de esa estructura maldita. Un golpeteo suave resonó desde la ventana. Cloc, cloc, cloc. No era el viento, no era un animal, era un dedo. Clara no quería mirar, pero lo hizo. Quitó lentamente una de las tablas para ver qué había del otro lado. Y allí estaba, una cara, la suya. Exactamente su rostro, pero envejecido, ojeroso, con la piel seca y los labios agrietados. El reflejo de una Clara que ya no existía, pero que aún respiraba, al otro lado del cristal. ¿Quién eres?, susurró Clara con voz rota. La figura pegó los labios a la ventana. Tú, después del sacrificio. Y sonrió. El reloj marcó las 3:33, la hora en que, según los aldeanos, la casa cobra su deuda. Miguel aún no volvía. Clara no sabía si desear que regresara o que se mantuviera lejos. Lo que sí sabía era que algo dentro de la casa ya había comenzado a tomar forma. La conexión con la Deep Web no era solo simbólica, estaba alimentando un sistema, una red viva que absorbía pensamientos, miedos, memorias,
y a cambio ofrecía conocimiento. Pero no uno que Clara pudiera comprender. Era un lenguaje más allá del humano, más allá de la lógica. Era ruido vivo, codificado en susurros. Desesperada, volvió al sótano y trató de apagar el sistema, de desconectar los cables, pero estos parecían estar fusionados con la piedra misma. La antena emitía un leve zumbido, casi imperceptible, pero que le hacía sangrar los oídos. Cayó de rodillas. En ese instante, el diario de Águeda cayó de su mochila, abierto en una página que Clara no recordaba haber leído. Hay un motivo por el que la casa susurra a las mujeres, porque nos abre más fácil, porque nos conecta más profundamente, porque nos escucha antes de comernos por dentro. El aire se volvió espeso. Cada rincón de la casa susurraba su nombre ahora, no solo desde la ventana, desde los marcos, desde el suelo, desde su propia mente. Clara gritó como nunca antes, y entonces Miguel apareció. «¿Qué haces? ¿Estás loca?», dijo, al verla con los ojos desorbitados frente al altar electrónico del sótano. Pero su voz sonaba rara, distante, vacía. «Miguel», susurró Clara con voz entrecortada. Él sonrió. No era él. La figura de Miguel avanzó, pero sus movimientos eran erráticos, como un títere. «Ya casi es hora», dijo, y los ojos le brillaron con una luz que no era natural. Algo dentro de esa forma usurpada hablaba desde una garganta robada. «La casa está satisfecha, solo falta el gesto final». «¿Qué sacrificio? ¿Qué quieren de mí?». La figura se inclinó, y el rostro de Miguel se transformó por un segundo en otra cosa, en una amalgama de rostros. Clara, Águeda, una niña que jamás había visto, una anciana sin ojos, un enjambre de almas proyectadas en un rostro sin dueño. «Que regreses al otro lado». Clara huyó. Subió las escaleras tropezando, sin pensar. Sus piernas eran puro instinto. Alcanzó el dormitorio, derribó los muebles que bloqueaban la puerta y se encerró. A su alrededor las paredes temblaban. La ventana parecía respirar. No había salida. Y entonces lo entendió. El sacrificio no era físico. Era digital. Era mental. La casa no se alimentaba de cuerpos, sino de conciencias atrapadas en su red, y el acceso había comenzado desde que ella se conectó, desde que entró a aquel foro prohibido en la Deep Web. El susurro no era un espíritu. Era una transmisión, un código, un virus metafísico diseñado para replicarse en la mente humana y ocuparla. «No me dejaré tomar», dijo Clara temblando. Buscó su laptop. Una última idea desesperada. Si el código había entrado por la red, tal vez pudiera cerrarle la puerta. Se conectó de nuevo. Entró al servidor oculto. Encontró la raíz. Y allí estaba el archivo madre, Windows Protocol 7.0. Trató de borrarlo. El sistema se resistía. Pero encontró un backdoor. El nombre de Águeda. Lo escribió como contraseña. La interfaz titubeó y aceptó. El sistema comenzó a colapsar. Las líneas de código se deshacían una a una mientras la casa temblaba violentamente. Las luces parpadearon, los espejos estallaron. La figura en la ventana se estremeció, gritó sin voz. El Miguel impostor rugió desde abajo. Y entonces, silencio. Clara despertó en una camilla de hospital. Los médicos le dijeron que la encontraron sola en la casa, en estado catatónico. Los vecinos alertaron tras escuchar gritos. Miguel no estaba por ningún lado. ¿Y él? ¿Mi pareja? No había nadie más, señorita. Los oficiales no encontraron rastros del sótano oculto, ni del servidor, ni del diario, solo una casa vacía. Y una mujer en shock. Días después, ya de alta, Clara no pudo evitar regresar a la Deep Web, desde un cibercafé. No confiaba en su laptop. Escribió las palabras clave que recordaba. Rastros de códigos, palabras en idiomas muertos, fragmentos rotos. Y allí estaba, una nueva entrada, en un foro distinto, sin nombre. La casa ha sido reconfigurada, nueva ubicación en proceso. Gracias a Huésped 7 por completar la fase. Enlace disponible próximamente. Clara cerró la sesión, esta vez para siempre, o al menos eso quiso creer. Porque esa noche, al acostarse en el pequeño piso que alquilaba ahora en la ciudad, con la cabeza llena de miedo y ojos desvelados, lo escuchó de nuevo, muy suave, muy cerca, desde la ventana. Clara.